Ahora vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia a cargo de Javier Castrillón. Título de la ponencia: Herramientas para diseñadores gráficos, la creatividad para creativos visuales, un mundo de posibilidades. Javier es magíster en desarrollo de producto y modelado digital de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y la Universidad Internacional de Valencia, España. Es ingeniero electromecánico, es docente, consultor y asesor en diferentes áreas de diseño, como innovación, creatividad, manufactura, electricidad, electrónica, dibujo técnico e ilustración. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación a Unir Remington. Es un placer volver a Unir Remington. Yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en Unir Remington en algún momento, hace algunos años. Es un honor para mí la invitación y estar con ustedes el día de hoy. Lo que les voy a compartir en la mañana del día de hoy son algunos de los hallazgos que tengo en mi carrera profesional, en la formación con diseñadores industriales, con diseñadores de moda, con diseñadores de producto y mis experiencias como consultor en diseño, que siento que existen todavía muchos mitos y muchos paradigmas que giran en torno al proceso del diseño y que es bueno que se construyan en términos de una producción más sana, más humana y más tecnológica en torno al diseño gráfico. Para el proceso de nuestra ponencia, el nombre que yo decidí para este espacio es un mundo de posibilidades. En realidad, el mundo de posibilidades en el diseño tiene que ver con el principio humano, es visualizar al diseñador como parte del entorno, como parte del aspecto de la construcción de un tejido tecnológico, como la parte de la construcción de un proceso de desarrollo del entorno visual, una construcción de ciudad, una construcción de país. Bueno, quiero contarles un poco de contexto de cómo surge esta conferencia y por qué yo llego a trabajar el proceso de creatividad. La creatividad para mí es un proceso que es orgánico y es parte de los seres humanos. Creo que el momento en el que empezamos a crear es el momento en el que nosotros tenemos conciencia de nuestra realidad, con la conciencia de nuestro entorno, la conciencia de cómo nosotros podemos visualizar el mundo, cómo lo entendemos el mundo. Y en el momento en que nosotros somos conscientes del mundo, en ese momento empezamos a crear. Para los diseñadores, creo que es uno de los primeros elementos que tiene que empezar a creer, que la creatividad es parte de su cerebro, no es un proceso innato, no viene de una nube, no viene de un lugar especial y no necesitamos sino tiempo, conocimiento y un proceso para poder entender que hay una gran cantidad de posibilidades en el mundo para crear. Bueno, muchos de estos hallazgos nacen de mi trabajo cotidiano con diseñadores, mi trabajo cotidiano con gente que se dedica a las industrias creativas, a la producción de televisión, a la producción de procesos de diseño gráfico. Como consultor realmente uno se enfrenta a muchos proyectos y todavía encuentra muchos paradigmas. Como docente los paradigmas son otros, pero como diseñador de producto, como asesor de diseñadores de producto, es increíble que todavía existan tantas mitologías, tantos paradigmas y tantas personas que realmente todavía se enfrentan a la creatividad como algo literalmente como caído de una musa, literalmente un concepto muy antiguo, muy anquilosado, que no permite que los diseñadores evolucionen y permitan ser constructivos frente a las propuestas, cómo trabajan y cómo hacen su proceso de creación. Dentro de mi formación yo soy un diseñador que se basa en una metodología que se llama diseño centrado en el usuario y estoy dentro de mi proceso de formación en una escuela de diseño que es la del diseño científico, el diseño paramétrico, todo lo que tiene que ver con la estructura para poder entender cómo creamos, cuándo creamos, qué tenemos que hacer para mejorar nuestras habilidades de creación y cómo combatir esos paradigmas que conviven con nosotros de manera cotidiana, de manera humana, porque el diseñador se enfrenta a una de las profesiones con mayor riesgo ocupacional del mundo. De hecho, como una cifra para que ustedes lo tengan en cuenta, es una de las profesiones con el más alto grado de enfermedades mentales, depresiones, problemas de relación humana, problemas de relación emocional. Entonces es increíble que una profesión que debería nacer de las ideas, que debería nacer de la humanidad,
esté enfrentada a un asunto. De hecho, una de la literatura más importante en este momento del diseño es el control emocional del diseñador y cómo pelear con la hoja en blanco. Entonces, bueno, uno de mis maestros en el diseño es Bruno Munari. Yo soy un estudioso de Bruno Munari y me parece que es uno de los primeros diseñadores que le da el parámetro científico, técnico y tecnológico al diseño desde el punto de vista práctico. Cuando yo empecé en el diseño, empecé hace mucho tiempo y mi primer acercamiento al diseño gráfico fue desde el punto de vista de la herramienta, que es en el que nos acercamos mucho y consideramos que el primer acercamiento de la creación está derivado del elemento tecnológico, es decir, de cómo usar un computador, de cómo usar un software, de cómo desarrollar la ejecución práctica de un proyecto. De hecho, durante mucho tiempo la formación se limitaba a un conocimiento técnico-tecnológico, cómo usar un Photoshop, cómo usar un Illustrator. De hecho, mi primer acercamiento al diseño gráfico fue en términos de edición fotográfica. La edición fotográfica es un aspecto que implica una gran cantidad de habilidades que literalmente muchas veces se limitan a lo técnico. Cuando ya pasamos al diseño editorial, cuando ya tenemos que hacer productos que en un momento determinado tienen que conectar con la gente, que tienen que conectar con un proceso y son algo más que productos bellos, productos bien diagramados y productos desarrollados, es importante entender cómo producimos las ideas y cómo no limitarnos simplemente a fusilar y cómo no limitarnos simplemente a migrar propuestas y a evolucionarlas desde el punto de vista gráfico, que es lo que está sucediendo en mucha parte del medio gráfico y del medio del diseño. Fusilamos. De hecho, por ejemplo, uno de los chistes más famosos en torno a la creación es que si algún día le quitaran el Pinterest a la mayoría de las escuelas de diseño, pues habría una crisis existencial similar a la del Wi-Fi. Porque literalmente, si la inspiración dependiera simplemente de la conexión a Pinterest, muchas personas no tendrían cómo diseñar. No estoy diciendo que la referenciación no sea buena, estoy diciendo que es un elemento que debería ser parte del proceso y no el único. Dentro de este proceso es increíble que uno se pase durante años trabajando con diseñadores y no entiendan qué significa ser divergente, no entiendan qué significa tener pensamiento lateral, no entiendan cómo funciona su cerebro, si son diseñadores kinestésicos, si son diseñadores visuales, si son diseñadores auditivos. De hecho, no conocer la manera como funciona nuestro cerebro es el primer compromiso que nosotros deberíamos romper dentro de las escuelas de diseño. El proyecto inicial debería empezar por entender quién es el ser humano detrás de la propuesta que se diseña, quién es el que está detrás de esta propuesta gráfica, porque esta propuesta gráfica tiene una intención que busca comunicarle a alguien un propósito. Literalmente es retirarle al diseño gráfico la posibilidad de comunicar y dejarle simplemente la posibilidad de embellecer, que es una negociación que no debería existir en términos de un diseñador que esté conectado con un producto que va dirigido a transmitir un mensaje. Dentro de este proceso, yo quisiera poner el primer paradigma que debe estar sobre la mesa de cualquier escuela de diseño. Cuando nosotros encontramos un diseñador que se enfrenta a la hoja en blanco, un diseñador que se frustra porque no tiene ideas, un diseñador que tiene problemas, es un diseñador que todavía no conoce su cerebro y es un diseñador que debería estar pensando en cómo construir y cómo hacerse el escultor de su propio cerebro, porque nuestros cerebros tienen la posibilidad de reconstruirse a cualquier edad de nuestra vida. Listo, ni siquiera en edades muy avanzadas, cuando ya creemos que no existe posibilidad de reconstruir, existe la posibilidad de reconstruirse. Tenemos en este momento doctorandos de 90 años haciendo grandes avances con su cerebro, porque nuestro cerebro se reconstruye cada día. ¿Cómo se reconstruye? Pensando, analizando, memorizando, reconstruyendo, proponiendo. O sea, el cerebro es un elemento que es orgánico, se modifica y se entrena. Dentro de ese proceso es bueno encontrar cómo evolucionan las definiciones de la creatividad. Y en muchos casos nosotros nos encontramos con muchos autores que han hecho acercamientos muy interesantes y a medida que evolucionamos le vamos retirando aspectos mitológicos a la forma como creamos, a la forma como nos acercamos a un producto y a la manera como creamos, que es uno de los grandes temores no dichos de un diseñador que se dedica todo el tiempo a la producción de ideas. Es el famoso miedo a la hoja en blanco. Dentro de este proceso hay una gran cantidad de autores que se han dedicado a romper estos paradigmas, a decirle al diseñador, la construcción es posible,
La construcción debe ser cotidiana, la construcción es un problema de conciencia, la construcción es un problema de método, la construcción de las ideas es un problema de intención, y en el diseño gráfico hay un elemento más fundamental, es un elemento de mensaje. Y en este caso quiero recuperar algunos autores como Howard Gardner, como Jack Foster, que permiten que las personas construyan y confíen y entiendan que tener un bloqueo creativo es más normal de lo que la gente cree. Dentro del proceso, entonces, tenemos también la teoría de modificabilidad cognitiva de Robert Feuerstein, que es un autor israelita que menciona que nosotros tenemos la posibilidad de modificar la manera como pensamos, tenemos la manera de modificar la manera como construimos nuestro conocimiento y finalmente tenemos la posibilidad de reconstruirnos tantas veces como queramos. En ese sentido, es el primer elemento o paradigma que quiero poner sobre la mesa. Un cerebro se reconstruye, un cerebro se entrena, y una cosa es una preconcepción o un elemento de identificación de un factor creativo, y otra cosa es que una persona sea más o menos creativa que otra, que es un elemento que no debería estar nunca sobre la mesa. Dentro de este proceso, yo traje para iniciar nuestro conversatorio el día de hoy, y para todas esas personas que nos ven desde algún lugar y que alguna vez han sentido que no son creativos, que no tienen ideas o que su producción realmente se basa en elementos de comparación, que es otro elemento común en nuestras aulas. Cuando tenemos, es un error bastante común en términos de cómo nosotros conectamos con nuestros estudiantes. Vemos estudiantes que tienen mayor fluidez en la producción de ideas y elaboramos un paradigma que dice que el que tiene una gran fluidez de ideas es el tipo más creativo de nuestra clase. Y tenemos que empezar a entender que hay otros indicadores de creatividad que no son solamente la fluidez, que deberían estar sobre la mesa. El paradigma es una cosa gravísima, porque cuando nosotros construimos un paradigma en un estudiante, él sale a ejercer su profesión, él sale a relacionarse con otros con una cantidad de mitos y una cantidad de elementos que no le permiten modificar su manera de crear. Yo traje algunos. Les recomiendo un autor muy interesante que se llama Tony Buzan. Tony Buzan es un autor muy interesante para los diseñadores gráficos y es el autor de una técnica que se llama el mapa mental, que es una técnica entre la construcción gráfica y visual que nos ayuda a mejorar el lenguaje visoespacial en los diseñadores gráficos. Dentro del proceso, entonces, el primer paradigma que yo quisiera atacar hoy es este: ¿usted es o no es creativo? Lo hemos escuchado, creo que lo hemos sufrido todos en alguna clase, nos hemos enfrentado a él. Y esta anécdota, para que ustedes lo tengan en cuenta, yo llevo 30 años dedicado a la ilustración, 30 años, pero mi primer acercamiento a la ilustración fue con un personaje, literalmente, no voy a mencionar cómo se llama, pero voy a decir cuál era el significado para nosotros como niños a los 11 años, cuando queríamos aprender a ilustrar, encontrándonos con un personaje que nos encontrábamos todos los días en la clase y nos decía: ustedes definitivamente deberían dedicarse, no sé, a manejar taxi o a otra cosa, porque ustedes no saben dibujar, son lentos en matemáticas, en definitiva yo pierdo mi tiempo con esto que yo estoy haciendo. Entonces uno empieza a sentir dentro de sus referentes que uno no es creativo. La primera cosa que les tengo que decir es que todas las personas tienen algún tipo de creatividad o algún tipo de indicador creativo. Dentro de ese elemento, lo primero que les debo decir es que la creatividad debe y puede ser entrenada. La creatividad es una destreza, tal como se aprende con la práctica, y es básica alrededor al enfrentarme a problemas y a solucionar retos dentro de mi cotidianidad. No es una cosa estática, no es una cosa que ya está finalizada. De hecho, los indicadores de creatividad para mí pueden ser negativos en un factor, como el factor visoespacial, como en mi caso a los 11 años. Pero mi construcción tomaría mucho más tiempo que mis compañeros que de manera natural ya tenían un conocimiento visoespacial de gran calidad. Si yo me hubiera dado por vencido 30 años después, no estaría dedicado a la ilustración, no estaría dedicado a la creatividad y no me hubiera dedicado al diseño gráfico durante tantos años. Decidí ignorarlo, creo que fue una decisión familiar, un apoyo que no encontré en mi clase y que me permitió construir y entender que nadie me puede decir si soy o no creativo. Yo tengo que entender mi cerebro se reconstruye cada día y es una decisión mía cómo soluciono mis falencias en mis indicadores creativos. El segundo elemento es considerar que la creatividad es un trabajo débil. Lo vemos cuando
estudiamos ingeniería. Yo crecí en una generación donde el diseño gráfico no era bien visto, no era muy disponible, no tenía muchas oportunidades en términos de una profesión que generara dinero en el momento que yo empecé a estudiar, y tengo que reconocerlo que deserté en un momento determinado de ser diseñador gráfico o de ser diseñador industrial, en una parte por costos y en otra parte por un riesgo ocupacional de no encontrar un empleo dedicado a ese asunto. Pero el asunto es que la creatividad es un factor humano. Como es un factor humano, está implícito. Nosotros somos creativos en todos los aspectos de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la creatividad no es propia de las industrias creativas. Es tan creativo el matemático, como tan creativo es el pintor de arte más especializado del mundo, como tan creativo es el fotógrafo más visual y fotogénico de la historia. Entonces, la construcción es un asunto de todos los seres humanos. Solamente que cuando nosotros decidimos dedicarnos al sector creativo, tenemos que reconocer que dedicarnos al sector creativo requiere una mayor responsabilidad, porque tenemos que conocer cómo creamos, para qué lo hacemos y cuál es el propósito de generar nuestras ideas. Ese es un aspecto con el que hemos convivido todos. Ya lo puse como un ejemplo en un principio, y al encontrarme con un referente de mala calidad en un aula, con un proyecto, con un compañero coequipero, en un ejercicio de co-creación, es entender que nadie, absolutamente nadie, me puede limitar la creatividad. O sea, la creatividad no está limitada a que otra persona me diga si puedo o no puedo crear. Dentro de ese proceso, la primera cosa que ustedes tienen que reconocer es que los que tienen que ser conscientes de la manera de crear son las personas que crean, son las personas que se dedican a la profesión. Por eso es tan importante que las personas que se dedican al sector creativo, a las industrias creativas, a todos los procesos de comunicación gráfica y audiovisual, sean mucho más conscientes que el resto del mundo de cómo funciona su cerebro, y que la limitación de la creatividad está simplemente limitada a los tiempos, a los referentes y a la construcción del conocimiento que queramos hacer. Lo último, muy importante, es el aspecto de considerar que la creatividad está limitada al tiempo. Y tengo que decirles que después de mucho tiempo comprendí que la creatividad no es una cosa de tiempo, no es un elemento de decidir cuánto tiempo es necesario para decidir si soy creativo o no, que es un aspecto de decir, es que no tengo tiempo para hacer ese proyecto, no me queda tiempo. De hecho, en un momento donde tuve muchos bloqueos creativos, aprendí una técnica japonesa que me dice que 1 minuto de mi tiempo es suficiente para crear una gran idea. ¿Dónde debo tener esa visión? ¿En dónde puedo crear? ¿Y cómo debo hacerlo? No es un problema de tiempo. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta nosotros es la conexión con las lluvias de ideas. Entonces, las lluvias de ideas para nosotros son un aspecto fundamental de la construcción, de confundir una técnica con la manera de crear. Que usted haya manejado una técnica no lo hace más o menos creativo. En el término del uso del diseño gráfico nos enfrentamos muchísimo a este asunto. Conectar una técnica con un aspecto de cómo crear es darle la potestad al proceso a simplemente una serie de pasos. Los métodos ayudan, pero no es la única manera de crear. Entonces, yo voy a dejarles algunas claves a continuación de cómo acercarse a la manera de crear, en qué momentos debemos hacer mayores flujos de ideas, en qué momentos menos flujos de ideas, y en qué momento tenemos que entender que la técnica es importante, en qué momento el método es importante, y en qué momento crear es simplemente una posibilidad de construcción. Quiero dejar este primer elemento de nuestra primera fase de los paradigmas. Creatividad, ideación e innovación requieren entrenamiento. Es imposible, si nosotros quisiéramos correr un maratón, que mañana por la mañana fuéramos a correr 40 kilómetros de distancia. No tendría ningún sentido y literalmente moriríamos de un infarto, o finalmente moriríamos de algún colapso basal o algún colapso hepático, porque no estamos preparados para hacerlo. Producir ideas debe empezar en el aula, debe empezar en mi cotidianidad, y para cada diseñador sus propósitos y sus maneras de crear son diferentes. Wallace en 1926 decía que era un problema de 4 fases. 4 fases básicas. Miren que estamos hablando de 1926, 100 años atrás, más o menos aproximadamente, estamos hablando del término iluminación. Miren que el término iluminación es un término platónico para referencia a que las ideas son un problema que ocurre de manera mágica luego de algún momento específico. El elemento
modifica. Durante mucho tiempo se creyó que el problema de la iluminación era un problema de musa, un problema de inspiración, y encontramos una gran cantidad de paradigmas raros en cuanto a la creación, donde vemos que la creatividad se le dio a los alucinógenos, a la posibilidad de tener una técnica o no, tener un mecenas o no, quién me enseñaba o no, cómo lo hacía o no, el acceso a un libro o no. Para el año 92 ya se había reevaluado completamente el asunto y se le había dado la posibilidad al diseñador de entender que el cerebro necesitaba prepararse para encontrar las ideas suficientes para crear. Yo voy a poner algunos puntos acá que les voy a sugerir para que los lean, para que los estudien, y si ustedes quieren ser mejores diseñadores, les sugiero ser muy hábiles y muy ágiles en este asunto. Dentro del proceso, los famosos diamantes de Tazul y Billouk de 2005 nos muestran que la creatividad es un proceso de fluidez inicialmente. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de considerar todo lo que está disponible, todo lo que es posible en términos de la creación, en términos de 3 fases principalmente: entender qué estamos haciendo y para qué lo hacemos. Se llama mentalidad de propósito. La mayoría de los seres humanos no lo reconocen, pero la mentalidad de propósito es el primer elemento fundamental. Entender para qué diseño, para quién diseño. Les recomiendo mucho leer a Jorge Frascara, un autor muy interesante argentino que habla de la intención y de la empatía del asunto del diseñador en términos de su propósito del diseño. Segundo, hablamos de la generación de ideas como un elemento posible. No existe nada más delimitador que la universidad. Hemos tenido en muchos casos profesores que nos delimitan un estilo, no es malo, nos enseñan cómo crear, es un estilo, no tiene nada de malo emular la forma como crean las personas que nos inspiramos, pero en cierto momento el diseñador tiene que tener la posibilidad de decir: si yo quiero crear, tengo que considerar todo lo posible para poder generar ideas, y el asunto es, necesito generar muchas ideas para poder luego elegir la que mejor funciona. No quiere decir que descarté las otras, solamente elegí la que mejor me funcionaba. Finalmente, la construcción del concepto tiene que basarse en un propósito, y desde el diseño gráfico tiene que haber una intención, y el propósito nos da la posibilidad de construir diseños que tienen intencionalidad, que tienen la posibilidad de desarrollar ideas. Es decir, entendemos el problema, divergemos para entender todas las ideas posibles, y luego al converger simplemente vamos a decidir qué es lo más viable. Quiero decirles lo siguiente a las personas que nos ven: es mucho más importante en este caso, en el proceso creativo, el proceso que el resultado. Muchas veces nos casamos simplemente con el producto final, y el producto final es una decisión de viabilidad, pero si el proceso existe, el diseñador sabe que ese proceso orgánico que hizo de construir muchas ideas siempre le va a permitir regresar a él y aprender de él, de lo que descartó, porque es un ejercicio del diseño que tenemos que tener claro. Se nos está quedando la conversación en muchos casos del diseño gráfico en qué tan importante es un punto, en qué tan importante es una tilde. En muchos casos es un ejercicio simplemente y meramente gramatical y ortográfico, y tenemos que pensar que el problema de la divergencia, el problema de la posibilidad, es pensar cuál producto conecta mejor con la persona que lo lee. Eso lo vemos mucho en el caso de diseño de señalética, en el diseño de producto, en el diseño editorial. Hay muchos productos bellísimos, pero que no conectan, que no dicen nada, que no llegan a la gente. Así estén perfectamente diagramados, hermosamente ilustrados, y no llegan a ningún lugar precisamente por eso. 2 recomendaciones. Entender que son 2 momentos diferentes. Diverger implica ser posibilidad, incluir dentro de mi paleta de colores todo lo que existe alrededor del diseño, y finalmente converger, que es decidir qué es lo que más me conviene en términos empáticos, en términos de construcción, en términos de viabilidad. En muchos casos, estos 4 principios son buenos para todos los diseñadores. Entender que cuando diverjo debo aplazar el juicio. ¿Cuántas veces estamos haciendo un ejercicio de ideación y tenemos el hipercrítico sentado dentro del mismo equipo de nosotros, el que descarta cada idea que aparece, el que dice? En los equipos de redacción es peor, porque cuando tenemos una persona que se dedica a la redacción, muchas veces tiene un hipersentido crítico de las cosas, y muchos productos no fluyen porque los supercontrolamos cuando ni siquiera han pasado la fase de divergencia. Diverger implica combinar, reconstruir, ver todo lo considerable y tener muchas posibilidades. Es increíble que en muchos casos lleguemos a una propuesta de diseño, incluso en comités editoriales,
en procesos de difusión gráfica, en producción de televisión, con una propuesta de diseño. Propónganse llegar con muchas propuestas para poder reconstruir, combinar, mezclar. Y si tienen un sentido hipercrítico, de esos hipercríticos que dicen le faltó un punto, le faltó una coma, recuerde que la construcción en la fase de divergencia es para pulir, para construir. Y el error siempre hay que amarlo en términos del diseño, porque el error es el que permite hacer pruebas y delimitar. Es decir, cuando el producto ya vaya a salir y que ya tenga que estar, tiene que ser pulido, tiene que ser limpio. Pero en términos de la construcción, el equipo debe permitir que seamos posibilidad. Divergencia, fluidez de ideas, convergencia, filtro. Cuando hacemos la convergencia, ahí sí tenemos que ser asertivos. No tenemos la posibilidad de incluir todo. Tenemos que controlar el objetivo, mejorar las ideas y tratar de encontrar la idea que sea más novedosa y que conecte con el equipo de diseño. Inicialmente hay un elemento que estresa mucho al estudiante y estresa mucho al docente, que es la cuestión de la producción según el tiempo. Y la primera cosa que les tengo que decir es que nuestros cerebros son máquinas de economía energética. Cuando nosotros dejamos un ejercicio de ideación sumamente libre, el cerebro tiende a procrastinar. Y si tendemos a procrastinar, normalmente vamos a elegir la peor idea que tenemos, más por fatiga y por economía energética que por otra cosa. Entonces la sugerencia es que dentro de los ejercicios recordemos que el cerebro es una máquina energética. Entonces hagamos franjas de ideación no mayores de 20 minutos y en los ejercicios de decisión y de producción de ideas co-creativas no hagamos sesiones extensas, larguísimas, súper depuradas, porque no son adecuadas. Cuando hagamos filtración es distinto, pero en divergencia la producción de ideas debe estar basada en términos del tiempo. Para este proceso hay una única recomendación. Cuando ideamos y construimos las famosas lluvias de ideas, y tengo que decirles a los que no lo sabían, lo que les acabo de decir son las reglas para construir una buena lluvia de ideas. Y una de las buenas reglas es entender que si yo no controlo los roles en una lluvia de ideas, nunca voy a crear de manera adecuada. Miren, lo vivimos en comités editoriales, lo vivimos en proyectos de diseño, lo vivimos personas que no entienden el rol ni el momento de crear. Entonces, claro, en el momento de la divergencia tenemos el hipercrítico prendido, el sombrero negro que dice el famoso Eduardo de Bono. Entonces sale la primera idea y aparece el supercrítico que dice, pero ¿cómo propones semejantes tonterías? Pues esto ¿para qué lo haces? No lo hagas así, está malo, yo sé que no funciona. Entonces matamos la posibilidad de la divergencia, pilas con eso. Es muy importante que usted recuerde, es posible que el sombrero negro sea usted. Eso no es malo, es un estilo, pero usted tiene que reconocerlo para que cuando esté ideando, usted no aterrice las ideas de su compañero contra la primera ventana que encontró. Es sumamente aburrido cuando la persona no entiende el rol. Diverger es producir ideas, todo es posible. Cuando convergemos, sí póngase su sombrero negro, sea hipercrítico, sea pulido, pero pilas. Tenemos que tener claro que hay que diferenciar entre lo que es un deseo y lo que es una idea. Posponga los juicios en la fase de divergencia, combine y construya. Finalmente busque todo lo alocado, céntrese en la cantidad, pero cuando vaya a filtrar, sea deliberado, compruebe el objetivo, mejore las ideas y muy importante, no hay nada más triste que ver ejercicios de diseño donde nos aburrimos muchísimo porque no es divertido crear. Crear debería ser un ejercicio donde nos guste reunirnos para pensar en ideas. Entonces, si nosotros no somos asertivos a la hora de comunicarnos con nuestros compañeros, vamos a hacer que todos los comités necesiten un psiquiatra de por medio. Entonces hay que mejorar esa relación porque, insisto en la cifra que les dije, el diseño es una de las profesiones con mayores enfermos mentales del mundo, porque son tristes, porque son deprimidos, porque son bipolares, por la forma como nos relacionamos. Hay que aprender otras maneras de relacionarnos, ¿cierto? Ser más deliberados, más asertivos. Y muy importante, el propósito del proyecto es para qué lo estamos haciendo. Les quiero decir una cosa importante en términos de lo que es un indicador de creatividad. Siempre premiamos la fluidez. Y esto es una cosa innegable. A nivel de los docentes nosotros hemos hecho ese daño. El fluido, el que produce muchas ideas, casi siempre es visualizado como la persona más creativa. En muchos casos el que no se calla, el que habla mucho. Y él tiene un indicador de creatividad que es valioso, se llama fluidez. Pero no es el único. Hay otros elementos de creatividad que son importantes. Y usted tiene que tener la capacidad de pescarlos. Porque en su clase usted puede tener un
personaje que es altamente creativo, pero que no es fluido. Y él necesita que usted lo lea para que usted entienda que su indicador de creatividad no es la fluidez. Ojo, profesor de diseño, ojo, estudiante de diseño, ojo, creativo del grupo creativo, que no entiende que todos sus compañeros no son fluidos. Hay muchos indicadores de creatividad. Uno, por ejemplo, es la capacidad de hacer ideas originales. Son pocas, pero esas ideas son muy importantes. En muchos grupos nosotros vemos un personaje que no produce mucho, pero cuando nos da una idea es la idea. Usted dice, pero ¿por qué no habías hablado antes? Él se tomó un tiempo más para reconstruirse y su indicador es la originalidad, encontrar esa idea única que nadie había visto. Uno que la mayoría de la gente no lo ve como una habilidad creativa es la capacidad de redefinir, que son los reconstructores de proyectos, el que es capaz de salvar el proyecto que se descartó, el que es capaz de reconstruir la propuesta y decir, hey, espere, ese proyecto se puede salvar, ese proyecto tiene opciones, pilas, esto es posible. Esa es una habilidad creativa, un indicador de creatividad. Otra capacidad de estas es el estudiante, que muchas veces consideramos súper lento, pero cuando es muy lento y llega con un producto súper elaborado, pero elaborado, hiper detallado, o sea, tiene todas las capacidades, se llama elaboración y es un indicador de creatividad. No es la fluidez el único, pilas. La sensibilidad es otro. Hay diseñadores que no son sensibles, no son empáticos, pero son técnicos, son paramétricos. No le puede pedir usted a todos los diseñadores que sean sensibles. La sensibilidad es un factor de creatividad. Y por último, la flexibilidad, que misteriosamente, aunque nos dedicamos al sector de las industrias creativas, créanme, soy ingeniero y me dedico a las industrias creativas, lo que más he encontrado en los comités de diseño son personajes que parece que hubieran estudiado matemáticas. Cero posibilidad, o sea, se quiebran, literalmente no tienen flexibilidad para nada. Entonces es terrible, pues porque usted está en el sector de las industrias creativas y es el sector de la producción de ideas y usted es absolutamente inflexible. Usted está en el lugar equivocado, usted está matando gente en un departamento de diseño, o sea, porque el diseño es posibilidad, ideas. Entonces, por favor, recuerden, si usted tiene sombrero negro, el primero que tiene que mirarse al espejo y encontrar si usted es un sombrero negro que está haciendo algunos daños por ahí en algún salón, en algún equipo de diseño, usted debería pensarlo y debería tratar de redefinir su habilidad y redirigirla, pues porque tenemos la posibilidad de reconstruirla, no todo está perdido. Finalmente, yo quisiera decirles una cosa importante en términos de la construcción de la innovación. Si no hay emoción en el proceso creativo, no se puede innovar. Nosotros lo sabemos, lo hemos sentido de manera implícita. Hay proyectos que a nosotros nos emocionan y decimos, pero este proyecto me trasnocha, no dejo de pensar en él, es una cosa que me habita, que me convive, porque sin la emoción no se puede innovar. Las preguntas y las grandes ideas se hacen de preguntas emocionantes, entonces la invitación es a que ustedes busquen en sus estudiantes y en las personas con las que trabajan ese elemento que los motiva, ese disparador que les dice por qué se levantan todos los días. Vuelvo a la cifra, ¿cuántas veces tenemos un equipo creativo que no quiere ir a idear, que no quiere crear, que tiene ideas trasnochadas, porque no está inspirado, porque no se motiva para crear? Usted puede perder a un gran creativo porque lo fatigó, porque lo cansó, porque lo fastidió. Y en ese sentido usted tiene que recordar que mucho de la responsabilidad muchas veces está en el líder de un equipo creativo, que tiene que ubicar cuando su equipo se cansó. Por eso en muchos laboratorios de diseño hay salas de juego, por eso hay salas de ping-pong, por eso hay momentos para relajarse, hay momentos para apagarse. En momentos en medio de la pandemia en la que estamos, sabemos qué tan difícil es desconectarnos de un teléfono, qué tan difícil es desconectarnos de una pantalla. Entonces más que nunca ahora tenemos que pensar qué tan humanos estamos siendo en nuestros equipos creativos. Les voy a recomendar estos test que tengo en este momento en pantalla. Son algunos test que les van a permitir a ustedes, diseñadores que nos están viendo, y a las personas que me estén escuchando y que quieran reconstruirse. Es posible que algunos no quieran hacerlo, es posible que no, es una decisión muy personal, pero yo quisiera decirles que nunca es tarde para reconstruirse, para emprender un nuevo proyecto, para intentar aprender una habilidad que yo no tenía. Aquí hay algunos test que les van a permitir a ustedes entender la manera como crean y cómo construyen las ideas. ¿Qué hacen para ser más creativos? Algunas herramientas les voy a dar en la tarde del día de hoy para que ustedes disfruten un poco más del diseño.
Primera cosa, la creatividad no es solo para creativos. El asunto de trabajar con otros, de ser transdisciplinares, interdisciplinares, de conectarnos en el proceso, nada más transdisciplinar que un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico puede estar trabajando con un operador de tráfico, con un operador médico, un diseñador gráfico puede estar trabajando en el diseño de contenido editorial educativo o puede estar haciendo un ejercicio de lettering. Tiene miles de posibilidades, entonces no hay nada más transdisciplinar que eso. Pero tenemos que recordar que la profesión no es ni exclusiva ni única solamente de los oficios creativos. La creatividad es un factor humano, solamente que nosotros deberíamos ser más responsables porque nos dedicamos a esto. En el prólogo de Jorge Frascara, en uno de sus libros del diseño, él menciona que hay un elemento fundamental que un diseñador no debe perder, que es la búsqueda del significado de por qué diseña. Esto es lo que les decía de tener un propósito. Cuando un diseñador no tiene un propósito, no sabe para qué comunica, pues sus productos no tienen alma. Lo vemos en muchos casos donde el producto no se mide en términos del impacto ni en términos de ejecución. Son productos bellos, están perfectamente diagramados, pero nunca llegaron a ninguna persona. Nadie los leyó, nadie los quiere conservar, porque son solamente productos bellamente diagramados. No fueron diseñados para nadie, ni diseñados para que alguien los atesorara. Miren que hay muchos libros donde la gente los tiene rayados, sobrescritos, y no son perfectamente los mejores libros, mejor diagramados. ¿Por qué vamos a embellecer un libro? ¿Qué significa embellecer un producto editorial? Dentro de ese proceso existen elementos metódicos que son importantes. Primer elemento que debemos aprender, el método hace parte de mi trabajo como creativo. Si yo no tengo claro cómo creo, no soy organizado con mis ideas, ¿cómo le puedo pedir a otro que lo sea? Si usted no es organizado, mire que eso es un aspecto que es un paradigma cotidiano. Es que los diseñadores son muy locos, muy divergentes, no cumplen, no llegan, no son cumplidos, son desordenados. ¿Quién dijo? Hay tantos diseñadores como personas. Yo conozco diseñadores sumamente cuadriculados o muy estrictos, o también conozco diseñadores. El asunto también de no vendernos una fachada, ¿cierto? Como que si yo me voy a inscribir en un curso de diseño, tengo que ir ahorrando para hacerme el tatuaje de la manga del brazo al cuello, a los George Clooney, pues porque no tiene ningún sentido que yo sea un diseñador y no tenga un solo tatuaje. No, usted puede ser un diseñador completamente tradicional, de gafas, sin tatuajes, común y corriente. El diseño es un ejercicio profesional, no tiene nada que ver con la forma como usted se vista. Vístase como quiera, si quiere como un árbol, pero su proceso de diseño depende del método. Recuérdelo, si usted no es metódico, si usted no es una persona que entiende cómo piensa, no va a ser más creativo, no va a ser mejor en su profesión, y tenemos que darle nivel a lo que hacemos en el diseño. Dentro del proceso también tiene que ver con la capacidad de investigar. No se puede hacer diseño de calidad sin ser un buen investigador. Por favor, tenemos que dejar de fusilar cosas. En este país no vamos a ser grandes en el diseño si no dejamos de fusilar Pinterest. Es una realidad, no podemos seguir fusilando Pinterest y seguir creyendo que es una práctica sana. Y se los voy a decir, no solo pasa en las universidades, pasa en las empresas, que se van a otros países a copiar fachadas, a copiar productos, a copiar colecciones y a traerlas a este país y hacerlas como si fueran ideas propias. Literalmente es una cosa inconcebible en términos de lo posible y lo que es tecnológicamente posible ahora y lo que es ideológicamente posible en el diseño. Pues yo creo que es una práctica que es poco práctica, es poco válida y deberíamos empezar a racionalizarlo. Dentro del proceso del método yo voy a recomendarles y les voy a decir una cosa: el diseño gráfico, las artes visuales, las industrias creativas tienen sus propios métodos, conozcan sus propios métodos. Yo traje tres que deberían estar en cualquier biblioteca de diseñador gráfico en cualquier lugar del mundo. Traje tres y hay más, pero traje tres. Listo, dentro de ese el asunto. El asunto de ser ordenados, el de reflexionar sobre la problemática que tenemos, estructurar el proceso de diseño sobre una justificación y un propósito, en el reducir el asunto de ser simplemente intuitivos, en ser ejercicios de conexión, de conversar. Y una cosa importante, validar lo que hacemos. No es sano seguir trabajando creyendo que el cliente al que yo le diseño no tiene ni una sola idea de por qué mi libro es de color morado. Yo tengo la responsabilidad de explicarle por qué es morado. Entonces, si usted no lo hace,
Desafortunadamente, el problema no es de su cliente. Tenemos que dejar de seguir consumiendo memes donde dicen el cliente me fastidia, el cliente no me entiende, soy un diseñador sumamente creativo, pero el cliente me fastidia, lastima mi profesión. Por favor, eso ya pasa. No más, es una práctica que es insana. Si usted no se conecta con su cliente, el producto no es para usted, diseñador. Puede diseñar muy lindo, tipográficamente hermoso, puede tener la mejor diagramación, pero usted no diseñó eso para usted, lo diseñó para un cliente. Se los digo por muchos ejemplos, hermosos libros de ejecución editorial, completamente ilegibles. Entonces no conectan, no funcionan. Entonces reflexionemos, ¿hasta qué punto yo debo conversar con el usuario para entenderlo? Les voy a recomendar varios para que los lean. Primero, Munari. Segundo, Bonsiep. Les voy a recomendar aquí 3 que son para mí los más importantes. Aquí los tengo. Se llama Ambrose y Harris. Léanse este libro, es fundamental. Se llama La metodología del diseño para diseñadores gráficos. El libro de Jorge Frascara, hay varios libros de Jorge Frascara. Hay uno muy lindo para los profesores que se llama Enseñando Diseño. Y el libro de Joan Costa, que son supuestamente libros de cabecera que no los estudiamos de la manera correcta. Para finalizar, en algunos casos, acercarnos a los pasos del método nos va a permitir entender en qué momento crear y cómo hacerlo. Tengo varios puntos importantes aquí que voy a pasar rápidamente para pasar a las preguntas, porque ya vamos llegando a la franja final de la conferencia. Entonces quiero invitarlos a que ustedes se acerquen al método y lo mastiquen, y lo deshagan, y lo practiquen. Puede ser que ese no sea, hay más métodos. Se los digo en un proyecto que en este momento estamos haciendo con la Universidad de Pamplona. Es un proyecto que nos dice específicamente que hay más de 500 métodos de diseño. Escoja el que usted quiera. Las fases para usted son importantes. Le voy a poner esta frase de Sara Viveros que dice que el diseñador debe ser consciente, debe ser responsable, creativo y ético. Porque el lado ético tiene que ver con entender la persona para la que diseño, cómo lo hago y cómo funciona el procedimiento de lo que estamos haciendo. Para finalizar, entonces, tengo algunos puntos aquí importantes. De pronto por aquí vamos a mirar la parte final. En este elemento ya de resumen, listo, para finalizar y pasar a las preguntas. Recuerden que construir una idea es una construcción que nace de un ser humano, dirigido a otro ser humano. Debería ser una posibilidad de trabajarlo en términos de cómo lo hacemos y cómo funciona. En términos de la construcción del ser humano, en términos de construir, es bueno que nosotros hagamos buenos briefs. Esos briefs implican entender que los briefs tienen un método. Tengo que trabajar en términos de la construcción también el asunto de que el método debe permitirme mejorar mi ejecución como diseñador de manera clásica. Hay muchos métodos, aquí les traje algunos para mostrarles: el método de Google, el método de Ulrich Eppinger, el método de Munari, que es cotidiano para nosotros, pero que no lo usamos de la manera correcta, que es un método para investigar el producto y en el diseño gráfico. ¿Cómo hacemos también el ejercicio de sentir? ¿Cómo hacemos el ejercicio de entender las oportunidades, los problemas y las necesidades? Finalmente, técnicas para crear hay muchas, técnicas para filtrar hay muchas, pero es importante que ustedes entiendan que todas estas posibilidades son universos para cerrar el proceso. Voy a cerrar esta intervención a partir de 2 cosas importantes. No existe una fórmula mágica para crear en el proceso de diseño. Usted como diseñador tiene que ser consciente de que el único que debe entender la manera de crear es el creativo mismo. Cuando creamos con otros, es importante entender cómo son esas otras personas con las que creamos para que nosotros podamos finalizar el proceso del elemento final. Ahora, una serie de ideas interesantes que vienen del libro de Jack Foster. La primera y fundamental, por favor, diviértase. La profesión del diseño tiene que dejar de ser una profesión frustrante, debe dejar de ser una profesión triste. Es increíble que tengamos tantos diseñadores frustrados y todavía sigamos considerando que es gracioso que una persona renuncie a ser diseñador simplemente porque considera que no tiene una posibilidad. Tenemos que poder darle esa posibilidad, cultivar la inclinación a las ideas, proponerse metas. Muy importante, pensar como niño, obtener todos los datos posibles y ser valiente. Los diseñadores que crean productos interesantes
tienen que tener la posibilidad de transgredir algunas reglas y proponer ideas novedosas, entender cómo pienso y aprender a combinar. Les recomiendo algunos libros interesantes que pueden tener en cuenta para los profesores de diseño. El libro Creative Workshop es genial. Hay un libro de un autor mexicano que se llama Mauro Rodríguez, que lo invito a que lo usen en el aula, que se llama 1000 ejercicios de creatividad. Si quieren entender un poco más de la teoría de la creatividad, lean el libro Creativity Today o Creativity Facilitation, que es un libro para entender cómo creamos. Y en ejercicios, Tinker Toy de Michel Michalco es bellísimo como libro. Cordialmente pues los invito a mejorar la manera como creamos, a crear mejor con otros, a tener más propósitos a la hora de crear y a la hora de crear con otros, porque no existe otra manera de disfrutar nuestra profesión que nos dé gusto levantarnos, que nos dé gusto sentirnos a gusto con la creatividad y con la forma como lo hacemos. Y no es necesario compararnos, creamos de muchas maneras, pero en el momento que aprendemos a combinar la forma de crear, es la única manera de ser mucho más creativos. Bueno, creo que tenemos franja de preguntas. Muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, yo quiero retomar como un listado de temas importantes que como facultad siempre le recalcamos a nuestros chicos, y es ese temor que ellos sienten siempre enfrentarse a esa hoja en blanco, que deben de ser conscientes que todos en nuestro proceso hemos pasado por ese proceso. Nuestros estudiantes sienten temor a investigar, les da pereza leer, les da pereza documentarse. Cuando hablabas de identificar qué tipo de diseñador soy o qué tipo de diseñador es cada uno dentro de un equipo, también es bastante importante. Y entender la ética. Nosotros hacemos mucho énfasis en ellos, la importancia de la ética y de saber que todas las ideas pueden funcionar, hay que transformarlas y evolucionarlas para que funcionen. Entonces vamos a pasar a una de las primeras preguntas que tenemos, nos la hace Sebastián Mejía y dice: Javier, si tengo muchos problemas al pensar en lo que debo crear, ¿qué debo hacer para despejar mi mente e inspirarme en crear? Bueno, esa es una pregunta más común de lo que Sebastián puede pensar. De pronto creo que es una pregunta muy interna. Creo que es el elemento inicial para entender que me tengo que reconstruir, y es sentir el diseño como algo que existe, es una posibilidad. O sea, los seres humanos se bloquean todo el tiempo. La única cosa exacta que siempre les va a pasar es que en algún momento van a estar en blanco, pero el cerebro es una máquina genial. Necesitan recopilar información, Sebas. Entonces, una de las recomendaciones, lo primero es informarte, leer bastante, investigar, conocer el problema. En términos generales, no es solo consultar, porque ahí nos volveríamos a caer al asunto del Pinterest, ¿cierto? No es solo consultar, la referenciación es una buena manera de investigar, pero investigar tiene varios pasos. El primero es entender para qué diseño. Entonces yo debo entender el producto, para qué tarea me pusieron, y la investigación implica temática, texto, conocimiento, investigación. Finalmente también tenemos el asunto de aterrizar cuánta desinformación necesito, porque no toda la información es necesaria. Entonces yo la puedo depurar. Cuando yo hago esa construcción, en cierta manera tengo que dejar que mi cerebro la evolucione, que la mastique, que la reconstruya. Y en ciertos momentos también es bueno desconectarse, es decir, bueno, ya tengo la información suficiente, voy a tratar de elaborar posibilidades. Es posible, Sebastián, que la primera idea que produzca sea terrible, y eso es sano. Puede ser que la primera idea que construya sea genial, pero no hay una garantía, y eso es lo divertido de levantarse uno a crear todos los días. Yo hago ideas y algunas me las van a rechazar, él no lo tengo por delante. Entonces levántate, investiga, juega, propon las ideas. Es muy posible que en esa construcción, en ese momento, sientas que la investigación te va a dar solidez, es un backup que el cerebro dice, y en un momento determinado te empieza a permitir hacer combinaciones. Las combinaciones, necesitas información. O sea, miren, no se puede crear en vacío. Eso es una cosa que es muy triste decirlo. Quedar en vacío es un ejercicio que mata en algunos casos los rápidos de diseño, pero es bueno que cuando uno hace un rápido de diseño, pues ponga contextos, para que la gente por lo menos se enfrente al contexto, lo investigue, lo referencie, y antes de proponer ideas por lo menos informe. Se llama empatía. Entienda para qué diseña, cuál es el propósito, infórmese bien, y su cerebro se encarga de combinar, porque es una máquina combinacional perfecta, de multicapas, de multicanales, todo lo que quieras. Ok, vamos con una segunda pregunta de Mayra Zarate. Dice: ¿qué nos puedes recomendar en casos de bloqueo de creatividad?
Bueno, casos de bloqueo de creatividad depende de qué tipo de indicador creativo tienes. El indicador creativo es importante que ustedes lo reconozcan en términos de cómo pienso, cuál es mi cerebro. No es igual para todos. Miren, les voy a decir varias cosas. Hay diseñadores silenciosos, completamente silenciosos. Ese es el diseñador al que le funciona la meditación, el yoga, el árbol, la caminata por el bosque. Hay diseñadores ruidosos que necesitan el metal más estridente nórdico vikingo para crear, y necesitan eso para que su cerebro se genere una interacción. El cerebro es una máquina emocional. Si a nosotros, por ejemplo, hacer un ejercicio creativo no nos emociona, créanme que los ejercicios del cerebro va a decir, este producto no me interesa. Entonces te vas a bloquear aún más. Entonces, como diseñadores, vamos a enfrentarnos a proyectos que no nos gusten. Vamos a enfrentarnos a proyectos que desconocemos. Vamos a enfrentarnos a la cotidianidad de diseñar un periódico cuando queremos diseñar un manga. Pero en realidad esa es la oportunidad que usted tiene como diseñador, ¿cierto? Si usted tiene que diseñar un periódico, pues por lo menos dele su toque. Si está demasiado limitado, al menos trate de transgredir algunas cosas para que su diseño gráfico sea más creativo. Créanme, hay muchas formas de desbloquearse. Hay diseñadores que les gusta nadar, hay diseñadores que les gusta dibujar, hay diseñadores que les gusta escribir. Encuentren lo que a ustedes les funciona. El diseñador kinestésico, el que tiene que coger y rasgar y hacer el monacho de papel con fotos construido, también funciona. O sea, ¿cuál es el problema? No existe un solo método para desbloquearme. Entonces encuentren cuál es su manera de crear. Les recomiendo hacer los tests, varios tests. Inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, qué tipo de diseñador, 16 personalidades. Ojo con el diseñador cínico, el que se acaba de poner el sombrero negro y dice, ay no más neurociencia. Listo, está bien, no hay ningún problema, pero es bueno que te mides de alguna manera. Si no te gusta ninguno de los test que te acabo de dar, hay muchas formas de reconocer la manera como creas. Busca la que entiendas que te funciona más al cerebro. Intuitivamente ya lo sabes. ¿Qué momento de tu casa es más creativo? ¿Qué momento es más funcional? Lo sabemos en términos de la construcción de un producto, ¿cierto? Si yo voy a aprender a dibujar y mi mesa tiene todo menos espacio para dibujar, o sea, yo no genero las condiciones para crear, es muy posible que no me desbloquee nunca. Pero créeme, el bloqueo es normal. Lo que no es normal es que no conozcas cómo desbloquearte. Entonces búscalo. Si desbloquearte es nadar, nada. Si desbloquearte es leer, lee. Pero trata que el cerebro entienda que el bloqueo es una cosa normal. Como también no querer crear. No podemos crear todo el tiempo. Hay momentos para desconectarse. Desconéctense. También es sano desconectarse en algunos momentos. El asunto más difícil para un diseñador es que somos workahólicos por excelencia. Eso es una cosa que es una enfermedad ocupacional. Entonces, si no aprendemos a parar, a decir, hey, momento, no. Vamos a entrar a una serie, vamos a entrar a otra cosa y ahorita regreso. Porque estamos ahí dándole al lápiz, dándole al lápiz, y lo que vamos a hacer es que en un momento incrementamos aún más el vacío y tenemos un sentido crítico más de desilusión y decimos, este producto es perverso, lo destruimos. Y usted dice, pero tenías una idea hermosa, ¿por qué lo desechaste? Porque estabas en un estado emocional que no era el correcto. Desconéctate un rato, entiende que es parte de la profesión que seamos workahólicos de cierta manera, que todo sea para ayer, y cuando ya empiecen a trabajar en comités editoriales y en trabajos de producción, sobre todo por ejemplo los que trabajan en redes sociales o los que trabajan en procesos de difusión, son trabajos de casi disponibilidad de todo el tiempo, o los que trabajan en televisión, eso no es mañana, usted tiene que hacer el corte ya y tiene que tener la producción ya y el copy ya. Entonces tenemos que tener alternativas para decir, bueno, cúbrame, en este momento estoy bloqueado, hágale usted que ahorita sigo yo. Desbloquéense y sigan adelante. Bueno, por acá nos dice Mónica Usquiano, ¿en qué tipo de temas se debe profundizar y tratar nuestra carrera, puesto que realizamos actividades donde la mayoría del tiempo se requiere creatividad? ¿En qué temas se puede profundizar? Depende a qué se dediquen. Dentro del sector del diseño hay muchos espacios, ¿cierto? Entonces, les voy a decir una cosa que es fundamental. Son principios fundamentales del diseño. Para cada sector del diseño hay un principio fundamental en el que yo me debo formar. Es increíble, se los voy a decir, gente que lleva años dedicada a la profesión que no entiende ni siquiera la psicología del color. Es ridículo. ¿Sí entienden? Si yo me dedico a diseñar productos y yo no entiendo por qué un restaurante de comida rápida es naranjado, amarillo y rojo, entonces hay un problema.
Entonces, no, o sea, cuando usted reconoce que hay un problema, usted tiene que formarse en eso. Hay una parte que son los parámetros, hay un proceso que es el reticulado, hay un proceso que es la tipografía, hay un proceso que es la diagramación, pero también hay un proceso que es el propósito, la intención comunicacional, el desarrollo de un producto en términos de un tiempo, que es una de las cosas que más frustra a un diseñador gráfico, créanmelo, es lo que más lo frustra. El problema de no tener las 200 horas adecuadas para hacer el producto. No los va a tener, nunca los va a tener, nunca va a tener 200 horas para el producto, lo necesita para mañana, entonces tiene que concluir. Entonces, ¿en qué se debe formar? Depende a lo que te dediques. Si te dedicas a la producción audiovisual, tienes que ser rápido en cambios de cámara, tienes que conocer elementos tecnológicos, de resolución de cámaras, de copy, de discurso, de visión, de todo lo que tiene que ver con eso. Te dedicas al diseño de modas, tienes que saber de telas, tienes que saber de tendencias, tienes que saber de cosas que tienen que ver con el proceso. Es como cuando si yo soy un diseñador de vehículos y no conozco nada de carcasas, no conozco nada de ruedas, es como si yo llegara a diseñar un carro y te dijera, hey, ¿cuáles son las ruedas? No sé cuáles son las ruedas. Pues tengo que tener algunos elementos de amor a la profesión. Emocionalmente les sugiero 3 cosas. Primero, sean sólidos técnicamente, no tienen que ser sólidos en todo, pero elijan un área que los apasione y vuélvanse muy buenos ahí. Ese pilar nunca les va a fallar. Segundo, en términos de cómo crear, sepan cómo crean. Y en tercer lugar, sepan crear con otros, porque ese es el peor elemento que tenemos en el sector del diseño. Sí. Llega el diseñador y el ego es del tamaño del edificio Coltejer. Es verdad. Miedoso. No Sí. se puede trabajar con él, es porque su ego es más grande que su capacidad de diseñar. Créanme, se descartan muchos diseñadores por la imposibilidad de conectar con ellos, de que entiendan que el proyecto no es su decisión. Y en muchos casos que tampoco entienden cuál es la línea de mando. Muchas veces usted tiene el producto más hermoso del mundo, el director le parece que no es. Entonces, qué pena, pues ese es el director, no le parece que funciona, no es, y ya. Entonces, fórmense en esos 3 elementos, trabajar con otros, buenos parámetros técnicos y saber cómo crear. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Andrés Mauricio. Andrés Mauricio nos dice, ¿cómo hacemos para nutrir sustancialmente nuestras propias habilidades como creativos? Bueno, ahí ese es un tema que es muy personal, ¿cierto? Cada uno tiene su propio zen. Yo lo voy a decir en términos colombianos para que la gente entienda qué quiere decir que tiene su propio zen. Cada diseñador sabe cómo rasca sus pulgas. Hay diseñadores que literalmente cualquier ruido cotidiano lo jode. Sí. Literalmente es el que te dice, pero es que es imposible que cree con tanto ruido alrededor. Y tienes al otro diseñador que es multitasking, está oyendo aquí, está viendo una serie aquí, está hablando por teléfono, y dices, pero ¿cómo carajos para crear así? La estás haciendo 4 cosas. Entonces, juzgamos al otro por la capacidad de entender el proceso. Cada diseñador tiene sus propias reglas para crear. El asunto es que cuando estoy solo, mis reglas me funcionan a mí. Cuando estoy diseñando con otros, el problema de la empatía es una cosa distinta. Yo tengo que tratar de ceder, tengo que tener algunos límites. Entonces, la sugerencia es que cuando creen solos, traten de entender qué lo potencia para crear. A mí, por ejemplo, yo soy kinestésico y hago varias cosas al mismo tiempo y musicalmente necesito poner una canción. Si alguien supiera que yo tengo un audífono y en ese audífono escuché 200 veces la misma canción, alguien diría, pero ¿cómo haces para escuchar la misma canción? A mí me funciona. Para mí es como si fuera un elemento de conexión. Me quita el asunto de cambiar de tema y me concentra. A otra persona, por ejemplo, le conectará a la caligrafía, a otros les concentrará a hacer yoga, desestresarse. Busquen lo que les funcione solos y busquen lo que mejor funciona para los otros. Lo más difícil acá es decidir, vamos a trabajar entre todos. ¿Qué suma usted? ¿Qué sumo yo? El ego se quedó afuera del edificio. Créanme que es lo mejor que funciona. En ese trabajo es importante identificar para qué es bueno cada uno cuando se trabaja en equipo. Creo que sí. Identificar en qué me desenvuelvo mejor para saber qué puedo aportar. Miren, es la plata mejor invertida en la tierra en cualquier equipo creativo. Perdemos horas, tiempo valioso en no entender que somos distintos, que somos diferentes, que tenemos maneras de crear distintas. Miren, la relación humana es un aspecto. Miren, hay un libro que los voy a recomendar, se llama El Harakiri del Diseño, y es como una especie como de mantra para aprender a crear con otros. Y lo vemos, ¿no? Entonces mandamos eso a clima organizacional, postergamos la decisión, hay un término para que lo reconozcan, se llama fuente potencial de problemas. Ya sabemos que esa persona no es bueno creando con otros,
no lo controlamos a tiempo y explotamos un equipo completo. Tenemos que aprender a crear con otros. Bajemos las armas, tratemos. Y una cosa muy importante que mencionabas hace un momento, si yo no sé cómo creo, no sé cómo aporto. Hay una frase que dice, yo no le puedo pedir a un pescado que sepa trepar árboles, él es bueno nadando. Entonces, el asunto de eso es que si yo lo juzgo por su capacidad de trepar, el pescado va a ser fracasado trepando árboles. Entonces, entiéndame, si usted es su compañero, usted es el líder del proyecto y usted no sabe cómo queda su compañero, el error es suyo. Su compañero es él. Si usted no lo sabe enlazar, no lo sabe conectar, pues bueno, en definitiva, muchas veces las fuentes supresoras se eliminan a tiempo. En otros casos no se entiende por qué no eran buenos en el equipo, pero lo importante es sabernos medir entre nosotros. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta, ya nos quedan 2 minuticos. Diana Castrillón dice, ¿los métodos pueden ser algo más personal dentro del diseño gráfico? Sí, es un marco de creación que es, bueno, les decía ahorita cuando conversamos en la conferencia que hay aproximadamente 500 métodos de diseño. Lo que quiere decir que no existe una sola manera de crear. Se los voy a poner en términos de lo siguiente. Supuestamente en términos de las ciencias humanas y en términos de las ciencias matemáticas, solo existe una sola manera de hacer una investigación y es la primera cosa que tenemos que reevaluar. Existen muchas maneras de crear y existen muchas maneras de documentar la información. Dentro del proceso, por ejemplo, en diseño editorial, entonces que trabajan, por ejemplo, en redacción, en prensa, en televisión, son los que más están limitados porque en el medio se aprendió una sola técnica. Sean mucho más abiertos. El método es bueno para construir el conocimiento, pero hay métodos para todas las fases. Hay métodos para investigar, hay métodos para construir, hay métodos no participantes, hay métodos de construcción que se basan en la iteración, hay métodos que se basan por collage, hay sistemas que son de construcción por líneas, o sea, métodos hay todos los que quieran. Úsenlos de manera orgánica, el que mejor les funcione, pues ese debería ser. Muy distinto es cuando me toca someterme a un método, que es una cosa distinta, entonces ahí sí lo debo conocer y debo hacerlo de la mejor manera. Pilas los diseñadores que dicen que el método les corta la creatividad, eso es un paradigma que deberíamos reevaluar. Javier, muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y tu experiencia y hacer parte de este simposio divergente. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y espero vernos en otra ocasión. Muchas gracias.